Que tú derrames tu palabra desde tu trono, Señor, y descienda sobre nosotros en este día. Abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, active, Señor, lo más profundo de nuestro ser para motivarnos a obedecerte, Señor, y a vivir una vida que te agrade, Padre. Te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Tome su lugar, hermanos. En Rusia, hace ya algunos años, había una costumbre en el Kremlin hay una tumba que visitan miles y miles de rusos en ciertas fechas. En esa tumba hay un mausoleo y no van a ver prácticamente un cuerpo muerto, aunque la persona está muerta, pero fue tratado, fue modificado de tal manera que parece que está dormido. Estoy hablando de Lenin, un hombre que inició la revolución bolchevique y transformó la vida de miles de millones de personas en su país. También los llevó a la desgracia en muchos aspectos, pero pues la gente va supuestamente a rendirle honores, a rendirle reverencia a este personaje de la historia. Y como eso hay mucha gente acostumbra en ciertas fechas ir a visitar a sus familiares muertos en la tumba, pues para recordarles, para un acto también de darles honor. Pero la diferencia con Jesús es que su tumba está vacía. Su tumba está vacía. Está establecido, dice la palabra, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y se cumple en diferentes aspectos. Lázaro, que resucitó de entre los muertos, 4 días estuvo en el sepulcro. Sin embargo, Lázaro resucitó, convivió con su familia, etcétera, pero volvió ¿a qué? A morir. El hijo de la viuda de Naín, lo mismo, aunque resucitó, ¿qué pasó? Volvió a morir. Hay un estudio que revela sobre el asunto de Enoc y de Elías. Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, porque Dios le traspuso. Dice, y caminó Enoc con Dios, y lo traspuso Dios para no ver ¿qué? La muerte. Elías fue arrebatado por un carro de fuego al cielo. Ustedes dirán, bueno, estos 2 hombres no murieron, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo va a estar ahí el asunto? En Apocalipsis habla de 2 testigos que se van a aparecer en los últimos tiempos para dar testimonio de la fe en Jesús en el tiempo de la gran tribulación. Estos 2 personajes que hablan ahí en el Apocalipsis es Elías y es Enoc. Y dice que van a ser muertos y su cadáver va a ser expuesto en una plaza. Porque la palabra tiene que cumplirse. Dice, está escrito que el hombre muera una sola vez. ¿Y después qué? Después el juicio. Pero la Escritura también dice que así como la muerte entró por un hombre, la resurrección entró también por un hombre. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Dice, el primer día de la semana era el domingo, muy de mañana, así como hoy nos despertamos, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado
y algunas otras mujeres con ellas. Amén. Vamos a ponernos un poquito en contexto de la situación. Jesús acababa de morir, fue juzgado, fue sentenciado y los discípulos estaban escondidos porque tenían temor. Ahora eran considerados como una banda de forajidos. Su cabecilla, su líder, su maestro había sido ¿qué? Muerto. Y ellos tenían miedo incluso de salir a la calle. Dice que estaban en un lugar, incluso con las ventanas ¿qué? Cerradas. Pero es algo, no sé si es por la naturaleza o algo que Dios dio a las mujeres, pero las mujeres son más fieles para buscar de las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted ve en la mayoría de las iglesias, la mayoría de la membresía son mujeres, ¿no? Los hombres son más duros, más alejados de buscar de Dios, o quizás no tienen esa sensibilidad. Dice que estas mujeres fueron muy temprano con una idea. La idea era ungir el cuerpo del Señor. Como Jesús había muerto el viernes para la preparación del Sabbat, un Sabbat muy especial porque era el Sabbat de la Pascua, entonces no dio tiempo de preparar, de acuerdo a la costumbre judía, el cuerpo, aunque dice la Escritura que cuando Jesús ya había muerto en la cruz, fue José de Arimatea, junto con Nicodemo, aquel que se había reunido con Jesús de noche a pedir el cuerpo a Pilato, lo bajaron de la cruz, lo ungieron rápidamente con especias, lo envolvieron en una sábana y lo metieron en el sepulcro más cercano que encontraron, el cual era un sepulcro nuevo, y ahí lo sepultaron. Pero estas mujeres iban con la idea, ¿no? Con el dolor, con la angustia, con la tristeza, querían honrar al maestro y pensaban que era una forma de agradecimiento. Muchas de estas mujeres, entre ellas vamos a ir a Marcos capítulo 16, estaba una mujer en especial llamada Magdalena, María Magdalena. La Escritura no habla mucho de la historia de esta mujer, pero sí menciona algo en particular, algo en especial. Dice que de esta mujer habían sido expulsados 7 espíritus. Y esta mujer en su corazón rebosaba la gratitud. Fue una de las mujeres que siempre estuvo siguiendo a Jesús por donde quiera que él iba. Con este grupo de mujeres iba esta mujer en particular. La defino en particular porque ahorita vamos a leer sobre ella. Dice el versículo 1, cuando pasó el día de reposo, ya pasó el Sabbat, que era desde el amanecer hasta el anochecer. En la lectura anterior en Lucas vimos que dice que muy temprano, aún de madrugada, se dirigieron ¿a dónde? Al sepulcro. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ahora, esta pregunta que ellas se iban haciendo da a entender que estas mujeres estuvieron presentes cuando a Jesús lo metieron ¿en dónde? En el sepulcro, porque dice que lo metieron al sepulcro y rodaron una piedra en la entrada. Esto se acostumbraba para que los animales, las fieras, no dañaran los cuerpos, ¿verdad? Se rodaba una piedra grande también para que evitar que alguien la pudiera mover fácilmente. Ellas iban con esta angustia, con esta preocupación, eran puras mujeres. Los hombres, ¿dónde se habían quedado? Los hombres se habían quedado escondidos, ¿verdad? Temerosos, angustiados, confundidos. Y nosotros es muy fácil juzgarlos, es muy fácil decir, sí, ¿cómo eran los discípulos, ¿verdad? De duros para entender. Jesús
les había hablado varias veces que era necesario que él padeciera, muriera, pero que al tercer día iba a ¿qué? A resucitar. Pero quiero decirles, hermanos, que nosotros no somos muy diferentes a los discípulos. Dios nos habla de una o de otra forma de muchas cosas y nos dice qué va a pasar o qué no va a pasar, nos invita a seguirle, nos invita a consagrarnos, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y andamos viviendo como los discípulos, angustiados, afligidos, confundidos. Estas mujeres tomaron esa decisión, la decisión de ir al sepulcro. Y se sorprenden cuando en el verso 4 dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. ¿Y qué pasó? Y se espantaron. En algún momento creo que ya comentamos aquí también el asunto de los ángeles, ¿no? Que la imaginación popular siempre piensa que los ángeles son seres alados, ¿no? La mayoría niños medios regordetes con los cachetes colorados, la mayoría, o si no es que todos rubios, a Cupido bueno, Cupido es una derivación de la mitología griega, pero pues resulta que los ángeles no tienen alas. Los ángeles no tienen alas. La Biblia no menciona que los ángeles tengan ¿qué? Alas. Hay otros seres espirituales que sí tienen alas, los serafines y los querubines, pero será tema de otra conversación. También dice la Escritura que debemos de ser hospedadores, porque muchos sin saberlo, dice, han hospedado ángeles. Da a entender que cuando los ángeles se manifiestan entre nosotros, parecen hombres comunes y corrientes. Estas mujeres vieron ¿a qué? A un joven. Lo único que era algo fuera quizás de lo normal es que su ropa era muy ¿qué? Muy blanca. Y se espantaron de ver a este joven. Otro relato de la Escritura dice que eran dos. Mas él les dijo, él tenía un mensaje. Los ángeles son ministradores, siervos ministradores. Los ángeles son enviados por Dios para hablar a ciertas personas en ciertas ocasiones. Hay también quien tuerce estas escrituras y enseñan ciertas cosas que ni siquiera tienen un fundamento cuando hablan de buscar y de tener contacto con los ángeles y descubrir tu ángel guardián y etcétera. Hablan de cosas que no entienden, ¿no? Cosas que ni siquiera comprenden. Pero de que los ángeles nos pueden visitar es una realidad. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Hay muchas formas. Recuerden a José, quien estaba desposado con María, que pretendía abandonar a María cuando supo que ésta estaba ¿qué? Embarazada. Pero él no quería infamarla porque era una cosa muy tremenda el que la acusara de que María había tenido relaciones con otra persona, porque en esos casos habría que apedrear a la mujer hasta morir. Este varón, José, era un hombre justo, era un hombre temeroso. Dice, él pretendía dejarla secretamente. La culpa, ¿a quién la iba a llevar? Él, porque se iba a decir de aquel que no quiso hacer frente a su responsabilidad. Pero dice que fue en una visión, en un sueño, vio un ángel que le decía, no temas recibir a María porque lo que hay en ella es engendrado del Espíritu Santo. Amén. Y como eso, muchos otros ejemplos de la palabra que vemos que los ángeles verdaderamente se manifiestan. Ahora, estas mujeres como nosotros, pues tenían un temor, ¿no? Pero el ángel les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron.
Esos sepulcros, si alguien lo ha investigado un poquito, esos sepulcros que eran cavados en la roca tenían varios nichos, o sea, varios espacios donde los cuerpos iban a ser puestos. Regularmente eran tumbas familiares donde, pues como van falleciendo, los van poniendo a la tía, el primo, la abuelita, la mamá, el hermano. Pero dice la escritura que esa tumba era una tumba ¿qué? Nueva, o sea, no había ningún otro cuerpo en esa tumba, solamente había estado ¿quién? Jesús. Ahora, da a entender que las mujeres sabían dónde habían puesto a quién, a Jesús. Dice, miren, el lugar donde fue ¿qué? Puesto. Y les da un mensaje, el ángel les da un mensaje y les dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían ¿qué? Miedo. También les digo, es muy fácil maravillarse o juzgar a las personas. Ay, ¿por qué se espantaron si era un ángel? Como si nosotros habláramos con los ángeles todos los días. Pero hay alguien que se queda en el sepulcro, y esta mujer tiene la dicha, el privilegio de ser la primera persona que ve a Jesús resucitado. Aquí dice en el verso 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No le creyeron. Vamos a ver este mismo suceso, pero ahora en la versión del apóstol Juan, capítulo 20. Porque menciona ciertas cosas que son muy interesantes. En el versículo 11 del capítulo 20, ¿ya lo tenemos? Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, después de que las otras mujeres se fueron corriendo porque se espantaron de lo que el ángel les había dicho. Se inclinó para mirar dentro del sepulcro, para revisar, para observar, no vaya a ser que por ahí esté el cuerpo, a lo mejor lo quitaron de donde estaba y lo pasaron a otro lugar. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el cuidador del huerto, le dijo, Señor. Había esa posibilidad porque ella sabía, entendía que la tumba donde lo habían puesto no era una tumba de quién, de Jesús, ¿verdad? Era de alguien más, o que la prestó, o que la facilitó, o lo que haya sido. Había la posibilidad de que alguien se lo hubiera llevado porque no correspondía estar en esa tumba. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he sido subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Esta traducción que dice, no me toques, en el griego la frase da a entender que María estaba asida, abrazada de sus pies o de sus piernas o de él. Más bien debería decir, deja de tocarme o suéltame. Pero le dice, no me toques porque aún no he sido ¿qué? No he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María no solamente tuvo la dicha de verle, de hablar con él, sino ahora era comisionada por Jesús para llevar ese mensaje ante los discípulos. Fue entonces María Magdalena. Las otras mujeres llevaron un mensaje diciendo, se nos apareció un ángel y nos dijo que Jesús había ¿qué? Resucitado. Dice que los discípulos no les creyeron. Pero María, cuando llegó, no solamente dijo, el ángel dijo que Jesús resucitó, sino que acabo de ver ¿a quién? A Jesús. Hablé con él, incluso lo toqué. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, esto fue muy temprano en la mañana, y en la noche de ese mismo día, aquí voy a hacer un paréntesis y a veces hay algunas preguntas que nos debemos de hacer, ¿no? Porque a veces hacemos cosas así como por tradición, ¿no? Porque siempre lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Es como la mujer que cuando prepara cohete mechado le corta el pedazo, ¿no? Y lo tira y le preguntan, oye, ¿por qué lo tiras? No, pues es que así me enseñó mi mamá y la mamá de mi mamá le enseñó así y así lo ha hecho, pero no tiene una razón por qué debe de hacerlo así, ¿o no? ¿Cuántos de aquí cuando cortan un pepino, primero le cortan las cabecitas y le tallan para que no salga amargo? ¿Ah? ¿Será que es verdad? Si no le tallas, ¿sale amargo? Pues es una costumbre, es una idea que ahí tenemos y que la vamos repitiendo, ¿eh? Generación tras generación. ¿Eh? Se acostumbra este día, este domingo de Semana Santa, a hacer un culto muy de mañana que se llama culto de resurrección. ¿Eh? Deberíamos hacer otro culto hoy mismo en la noche para celebrar que los ojos de los discípulos fueron abiertos. Amén. Bueno, ese mismo día en la noche, de aquel mismo día, el primero de la semana, estamos hablando del domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo ¿a quién? Al Señor. Ahora, hay muchas teorías y muchas imaginaciones, ¿verdad? Pero los testigos dicen que Jesús no resucitó físicamente, sino que fue así como un vapor y después se presentó en una visión. No. Jesús, su cuerpo resucitó. Su cuerpo resucitó, su cuerpo tenía las heridas que había sufrido. Algunos aspectos de la pasión en el Calvario deben de haber estado presentes porque dice que María, aunque lo vio, no lo conocía, y dice que fue brutalmente desfigurado su rostro, incluso le arrancaron pedazos de la barba. Entonces Jesús les muestra las heridas que ya están sanas y ellos, dice que se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Y después viene la historia de algunas apariciones más. La de Tomás, que no estaba ese día en esa noche. Y los discípulos
cuando Tomás llegó, le empezaron a comentar, a platicar, mira, resucitó, el Señor estuvo con nosotros, pero dice Tomás, no, si yo no lo veo con mis ojos, si yo no meto mis dedos en las llagas de sus manos y meto mi mano en su costado, no voy a ¿qué? A creer. Vamos a saltarnos al versículo 26. 8 días después, esto fue el domingo, échale 8 días, ¿cuándo fue? Serían 7 días al otro domingo, ¿no? Esto ya fue un lunes. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba ¿quién? Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Lo mismo que había pasado unos días antes. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron, ¿y qué? Y creyeron. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribe su carta y empieza a narrar de que muchos experimentaron la dicha de tener un encuentro con Jesús resucitado, habla de las mujeres que lo vieron, habla de los discípulos que estuvieron con él conviviendo, incluso el apóstol Pablo dice, incluso a 500 hermanos juntos Jesús se les apareció. Muchos de ellos viven todavía y muchos otros ya duermen, dando a entender que era una realidad, que era una verdad, que no era un cuento, que no era una fábula. Incluso él dice, y al último, como a un abortivo, se me apareció ¿a quién? A mí, que soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí ¿a quién? A la iglesia. Amén. Entonces, vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 15. La resurrección es un hecho comprobable, históricamente. Hay gente que no quiere creer en esto, pero es una realidad. Y nos habla de un cambio que hubo en los discípulos. Esos discípulos estaban ahí atrincherados en un lugar, no querían sacar ni la cabeza, no querían que nadie los viera, tenían temor, tenían angustia, tenían dudas. Una vez que vieron a Jesús, ¿qué hicieron? Su actitud cambió. Empezaron a predicar en el nombre ¿de quién? De Jesús. Y estuvieron incluso dispuestos a morir por la predicación del Evangelio. Amén. Nadie hubiera hecho esto si supiera que eso era una mentira. Pero ellos sabían que era ¿qué? Que era verdad, que Jesús había resucitado. La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, de nada serviría, lo dice también el apóstol, que estuviéramos aquí. Seríamos los hombres más dignos de conmiseración de todos, porque dirán, ay, pobrecitos. Dicen que Jesús resucitó cuando no resucitó. Pero aquí Jesús ha resucitado. Vamos a verlo en las palabras del apóstol Pablo. ¿Ya lo tenemos? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, o sea, el mensaje, el centro de este mensaje, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, ¿cómo? En vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él vino no a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Él vino con ese propósito.
Él murió por nuestros pecados, pero estaba basado o era conforme a las ¿qué? A las Escrituras. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día, también conforme a ¿qué? A las Escrituras. Habla del Salmo 16, del 8 al 10, o de Oseas, capítulo 6, verso 2. Y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, se refiere a su hermano Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo, porque sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Este es el centro del Evangelio, el centro de nuestra fe. Versículo 12. A partir de este momento Pablo empieza a hablar en una forma que él acostumbraba muchas veces, en una forma sarcástica, resaltando cosas que otros decían, pero que no eran realidad, y comparándolas con la verdad. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, que es lo que predicamos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, da a entender los que han fallecido con la fe de Jesús, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos, ¿qué? Los hombres. Era el fundamento, el centro de la predicación. Si usted recuerda el pasaje cuando Pablo llega a Atenas y empieza a predicarles, porque ve que aunque era el centro de la sabiduría humana, de ahí salían los filósofos, los grandes maestros de Atenas, pero también era una sociedad sumida en la idolatría. Dice que estaba llena la ciudad de templos y de estatuas de los dioses. Incluso eran tan religiosos que había un altar, que había una inscripción, que no había una representación, y decía, este altar ha sido erigido al Dios no conocido. Por si hay un Dios que no conocemos, este altar es para Él. Dice, bueno, de este Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es del Dios del cual yo he venido a hablarles. El Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. En Él vivimos, somos y nos movemos. Amén. Pero Pablo hablaba de la predicación de Jesús y de la resurrección, y uno se confundía diciendo, está hablando de dos cosas, ¿verdad? De Jesús y de la resurrección. Será promulgador de nuevos dioses, porque dice que los griegos en ninguna otra cosa se entretenían sino en oír y hablar de cosas nuevas, de cosas novedosas. Pero dice que cuando ellos empezaron a oír que Pablo hablaba de que Jesús había muerto y que al tercer día había ¿qué? Resucitado, le dijeron, ya te oiremos en otro momento, como diciendo, no, eso no te lo creemos, no hay nadie que resucite. Pero dice aquí, en el verso 20, ya estamos aquí,
Mas ahora, es una realidad, es una verdad, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Esa es la fe que tenemos. Cristo murió, pero resucitó para no volver a ¿qué? A morir, sino ascendió al cielo y hoy está sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan? Veía un mensaje, es un comentario de la razón, pero es ahí donde se manifiesta la ignorancia de mucha gente. Un mensaje en un grupo de ahí del pueblo de las Lomas. Ya ven que también ellos velan ahí en la iglesia y da un mensaje: oigan, fíjense, acérquense a la iglesia porque Cristo está solo, ahí está solo y no hay nadie con él, vayan y para que lo cuiden antes de la pasión. Pero Cristo no está ahí. Cristo está ¿dónde? Está en el cielo, con poder y con gran gloria. Amén. Cuando Jesús subió al cielo, nuevamente los ángeles se hicieron presentes. Los ángeles tienen muchas situaciones muy especiales en la palabra. Cuando Jesús nació, los ángeles se les aparecieron a los pastores que estaban apacentando los rebaños en el campo, si recuerdan ese pasaje. Cuando Jesús ascendió al cielo, aparecieron unos ángeles también y dijeron: ¿qué están ahí viendo al cielo? Jesús, así como lo vieron irse, así también va a regresar. Amén. Esta es la fe que tenemos. Cristo resucitó y en su victoria nos dio la victoria. Así como Adán trajo la muerte a todos los hombres, Cristo ha traído la vida a todos los hombres. Amén. Y después no se oye el tema, pero habla acerca de cómo resucitarán los muertos, ¿no? Es como hablaba yo de este tema en otro lugar. Desgraciadamente así somos los hombres, no estamos conformes con lo que somos o lo que tenemos. Muchos dicen: ay Señor, si me hubieras hecho más alto. Y otros dicen: ay, si me hubieras hecho más bajito, si me hubieras hecho más blanco, o si me hubieras hecho más moreno, si me hubieras dado el pelo rojo o el pelo amarillo. Pero no estamos a gusto con lo que tenemos. Así que hay una idea, un pensamiento que, aunque no lo externamos, pero muchos piensan, diciendo: bueno, cuando resucitemos, ¿cómo vamos a ser? ¿Cómo seremos? A lo mejor me va bien y en esa otra me dan un cuerpo del que yo sí esté a gusto, ¿verdad? Menos pancita, a lo mejor, ¿verdad? Pero a lo que habla la palabra aquí es que, miren, es un hecho de que vamos a tener otro cuerpo, porque la corrupción no hereda la corrupción no puede heredar la incorrupción. Dice que los que estemos vivos en ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar. Los que ya durmieron, dice que se levantarán, pero también tendrán un cuerpo nuevo, un cuerpo que va a vivir para siempre en la presencia ¿de quién? De Dios. ¿Cómo será ese cuerpo? ¿De qué será? ¿Qué apariencia tendrá? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios es perfecto y todo lo que hace, lo hace perfecto. Amén. Así que aunque nosotros no estamos conformes con nuestro cuerpo, pero déjeme decir que nuestro cuerpo es una muestra de la grandeza y del poder de Dios. Hay tantos detalles en nuestro cuerpo que hacen que funcione, que hacen que nos despertemos, ¿verdad? ¿Por qué no se nos olvida respirar?
aunque estemos dormidos muy profundamente, seguimos ¿qué? Respirando. Cuando sentimos obstrucción en la garganta, roncamos y hasta nos despertamos con nuestros propios ¿qué? Ronquidos. El cuerpo es un diseño maravilloso de parte de ¿quién? Dice, si esta tierra, si esto que vemos, Dios lo hizo tan perfecto y tan maravilloso, ¿cómo será aquello que Dios está preparando? Porque Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo será ese lugar? La palabra lo menciona para que nos demos una idea. Dice que en ese lugar las calles van a ser ¿de qué? De oro. Y va a haber un mar cristalino como si fuera de vidrio limpio. Y no va a haber necesidad del sol ni de la luna, porque Dios mismo alumbrará nuestras vidas. Amén. Y entonces menciona en Apocalipsis las características de ese lugar. Y dice uno, bueno, va a ser un lugar hermoso, un lugar maravilloso. Y vamos a ir al versículo 55 de este mismo capítulo 15. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, ¿y qué? ¿Y qué? Constantes. Hermanos, si tenemos esta esperanza, si tenemos esta convicción de que Cristo resucitó, de que todo en esta vida pasa y que un día estaremos delante de la presencia de Dios, dice la palabra, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se perfecciona así como Él es perfecto y santo y justo. ¿Amén? Todo el que tiene esta esperanza debe tener la idea de perfeccionarse. Por eso tenemos que estar firmes y estar ¿qué? Constantes. Oh, hermano, pero hoy no fui por esto. Y mañana no voy a venir por esto otro. Y de una vez le advierto, hermano pastor, que si sabe contar, no cuente conmigo. Me eligieron el rey feo del carnaval, voy a tener que cumplir. ¿Verdad? Diga amén o diga ouch, como sea. Ayer estábamos hablando de este tema de lo que sembramos y lo que cosechamos. ¿Cuántos recibieron bendición ayer en el asunto de la enseñanza de la sanidad? Al final estaba platicando con el hermano Pablo y se me pasó un ejemplo que es fundamental, que es muy hermoso y es muy poderoso para que nosotros lo entendamos. Miren, a veces le pedimos a Dios cosas y Dios no nos las da porque pues no nos hemos aplicado, y Dios no puede premiar la desobediencia porque sería un Dios injusto. Pero si usted quiere recibir bendición, primero tiene que aprender a obedecer, porque la bendición es una consecuencia de la obediencia. Si usted está enfermo y le pide a Dios que lo sane, pues ¿con qué elementos le va a pedir? ¿Qué ha sembrado? ¿Qué ha hecho para el Señor? ¿Cómo ha vivido delante de quién? De Dios. Y le hablaba de este ejemplo del rey Ezequías, que Dios envía a Isaías a decirle al rey, estaba enfermo el rey. Y ha de ser la noticia más triste, ¿verdad?, que una persona puede recibir cuando le dicen, ¿sabes qué? Mira, tu enfermedad ya no tiene cura, ya no tiene remedio, ya vete preparando, vete entendiendo que de esta no la vas a ¿qué? A librar. Pues esa era la noticia que Isaías le llevaba al rey. Le dijo, mira, el Señor te dice, prepara tus asuntos, arregla tu casa, ¿no?, lo que tengas pendiente, si tienes por ahí algún problema que no has resuelto, si tenías que decirle algo a alguien, si
etcétera, Dios te está dando chance de que vas a tener un tiempecito para que arregles tus cosas, pero de esta no te vas a ¿qué? No te vas a librar. Cuando Isaías salió y el rey se quedó solo, dice que acostado en la cama se volteó hacia la pared y lloró. Y lloró porque Ezequías es como nosotros, ¿verdad? Nos aferramos a esta ¿qué? A esta vida. Y nos da miedo muchas cosas. Y si alguien nos dice, sabes que ya te vas a morir, así que arregla tus cosas, pues también quizás lloraríamos igual que ¿quién? Que Ezequías. Pero Ezequías en ese lloro tiene una plática con Dios, ¿verdad? Le dice a Dios, Señor, acuérdate cómo te he seguido fielmente y todo lo que he hecho para quién, para ti. Eso fue lo que dijo Ezequías. Isaías todavía iba caminando en el patio cuando Dios le habló y dijo, regrésate y dile a Ezequías que he visto sus lágrimas y he oído su voz. Amén. Que aquí le alargo yo la vida 15 años más. Pero si usted y yo estuviéramos en esa situación, ¿qué le vamos a decir al Señor? Acuérdate, ¿pero de qué? ¿De que no venías? ¿De que no cumplías? ¿De que te hacías pato? ¿Que decías que eras cristiano y vivías otra vida? He ahí la importancia. Dice, si oyeres fielmente a mi voz y la guardares en tu corazón, si fielmente me siguieres, dice, yo traeré sobre ti sanidad. Amén. Entonces, hermanos, esto es real, no es una fábula, no es un cuento, la resurrección es real. Las promesas de Dios están a nuestra disposición, pero requiere que nosotros amemos y obedezcamos ¿a quién? A Dios. Amén. Así que, hermanos míos, en el 58, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿qué? Siempre. ¿Te sientes que te has estancado? ¿Sientes que eres el mismo de hace 20 años que viene a la iglesia, se sienta en el mismo lugar, escucha las predicaciones, se saben los cantos, pero ves que tu vida, como que tu vida espiritual no ha avanzado? Es el momento como que hacer un alto y decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Será que estoy haciendo las cosas de forma ¿qué? Correcta? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo también una cosa, que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Veo a muchos hermanos esmerados, incluso en lo que se les pida, aunque sea algo muy sencillo, hermano, le tocan hacer, pero lavan el piso realmente con esmero. Los demás hermanos a lo mejor no lo ven, cuando llegan pues ya nada más se sientan, no saben cómo estuvo el asunto, si hubo una tolvanera y se quedó aquí todo lleno de tierra y se tuvo que lavar las sillas, etc. Nadie da un reconocimiento a sus hermanos y a veces esos hermanos como se sienten, pues por más que me esmero, como que no veo que nadie reconozca mi trabajo. Pero aquí el Señor dice, mira, tu trabajo en el Señor no es en vano, ¿ah? El día que tú necesites de Dios, tú sí vas a poder decirle, Señor, acuérdate, ¿eh? Acuérdate que yo lo hacía con todo el corazón. ¿Para quién? Para ti. Amén. Entonces, hermanos, en Cristo tenemos la victoria, porque Él resucitó. Nosotros también resucitaremos con Él. Vamos a ir por último a Colosenses capítulo 3. Ahora, hay un detalle, hermanos. ¿Qué se necesitará para resucitar? ¿Qué se necesitará? ¿Qué? Pues morir. ¿Cómo quiero resucitar si no me he muerto? Pero estamos hablando en el sentido espiritual. Bueno, tienes que morir, pero morir verdaderamente para el viejo ¿qué? Para el viejo hombre. Amén. Dice el capítulo 3, verso 1: si pues
habéis resucitado con Cristo, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Buscad las cosas de ¿dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él. ¿Pero en dónde? En gloria. Hay quien se queja y dice, no, es que esto no es vida, puro sufrir, puro padecer. Pero es que no te ubiques mal. Tu vida no está aquí, tu vida está ¿en dónde? Con Jesús en los cielos. Cuando esa vida se manifieste, de repente vas a abrir los ojos y sorpresa, ya no vas a estar aquí, vas a estar ¿dónde? Allá, en la gloria. Y dice su palabra que allá no habrá más tristeza, más angustia, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron y todas van a ser hechas nuevas. Amén.